Buenas tardes y bienvenidos a este talk. Aquí hablaremos de varias cosas y claro, tenemos un programa donde podremos explorar diferentes aspectos de la materia. Mi ocupación es la de estar al día con aspectos de materia, con aspectos de química, de física, pero más allá de esto, y sobre todo más divertido, es cómo podemos trasladar conceptos, mediciones, hacia aquello que es más abstracto, o sea, la capacidad de imaginar. Porque el conocimiento sirve a eso. Y en Matter es lo que hacemos. Es una de las mayores, digamos, ocupaciones, es de traducir conceptos que a lo mejor son precisos o que son muy definidos y cruzarlo con la posibilidad de una metodología creativa para luego decir, now what? Si tenemos este material, what can we do? Entonces, claro, Matterfad es un centro donde acumulamos muchísima característica de la materia, desde escala pequeña, como puede ser nanotecnologías, puede ser material pequeño y biológico, entonces es biotech. Podemos tratarlo como un pigmento y hacer un acabado. Podemos tratar materiales como biopolímeros o polímeros sintéticos, quizás mezclas también, polímeros cerámicos o polímeros cerámicos metálicos. Y claro, luego está toda la parte de resolver problemas. ¿Right? La materia es fundamentalmente una solución y un problema. Y muchas empresas se encuentran ahora en una fase donde necesitan resolver un problema muy grande. Y es cómo innovar. Y aunque parezca algo muy espontáneo, la innovación tendencialmente en la empresa tiende a calar con el tiempo. Y esta tendencia de calar con el tiempo es un factor común cuando te especializas en algo. Te conviertes en una empresa muy eficiente, como las grandes, las que transforman tonelajes de material, donde mueven mercados de distribución y transformación y logística, ¿no? Y estas mismas hemos encontrado en los últimos años, vienen a centros como la de Matterfad para entender cómo podemos salir de un problema, cómo podemos no solo salir de un problema, sino el proceso de salir de un problema, generar oportunidad. Y ese es el aspecto que a mí más me fascina de la materia. Si cambias algo, o cambias un proceso, o cambias la manera en que aplicas con intuición un material, puedes completamente cambiar el concepto de la materia. Entonces, hoy hablaremos con dos grupos que se especializan en algo. Y es increíble, porque ambos campos en que se especializan es una consecuencia de nuestra realidad de hoy. Que tenemos una liberación intelectual de aquello que concebimos como material. Material es natural, material puede ser natural y biológico, material puede ser natural, biológico, mineral, o también puede ser biosintetizado. Podemos sacarlo de un vegetal, transformarlo mediante procesos químicos en algo que realmente puede comportarse como la contraparte sintética. Pero hay otra tendencia, y es que, bueno, hoy, ¿qué día hace? Llueve, y luego hay sol, y luego llueve, y hay sol, y llueve, y hay sol. Pero hay sol. Entonces, el sol es una fuente de energía brutal. Imagínate la Tierra, una enorme esfera. Si calculas el volumen del disco, o sea, del parámetro, y lo multiplicas por 4,
tendrás la superficie más o menos de una esfera. Y en la esfera cada día, en 24 horas, se depositan más de 350 kilovatios por metro cuadrado. Eso si lo calculas y lo multiplicas a la dimensión total del área expuesta, sale a 10 multiplicado a 17 watts cada día. Es 10.000 veces más que una civilización entera utiliza en todo su proceso. Entonces, claro, las tecnologías de poder transformar luz en el espectro visivo a infrarrojo es un proceso termomecánico que nos permite de volatilizar agua, volatilizar gases, a recoger el material de forma más compacta y sobre todo nos da tiempo, el tiempo. El tiempo es este factor contra el cual medimos todo, incluso la producción. Entonces, en esta reunión quiero que tengáis esta mentalidad abierta, que no es cuánto sabemos, porque eso es discutible. No es ni la precisión de lo que sabemos, porque eso sobre todo es discutible. Lo que se trata hoy es de conjuntar aquello que aprendemos en aquello que podemos abstraer como concepto, como metáfora, y reintroducir en otro ámbito de creatividad. Entonces, tendremos una sesión después de las presentaciones donde podremos hacer preguntas. Y yo os invito ahora ya a empezar a pensar cuál es la pregunta que te interesa preguntar. Entonces os presento el primer grupo, Slow Lab. Ellos se dedican precisamente a esto. Es una asociación de creativos y innovadores que intentan generar mecanismos para poder secar, o sea, abstraer agua del sistema y convertir un material de una fase a otra. Y presentarán varias tecnologías que utilizan. Y a mí me encanta esto, porque de hecho es algo que también hago. O sea, transformar luz solar en una fuente de energía, una fuente de transformación, una fuente de work, ¿no? Energía transformada para hacer algo. Entonces, os presento Audrey y Julia de Slow Lab y bienvenidas. Gracias. No sé si queréis presentar antes o si queréis una primera pregunta. Como quieres. No podemos presentar el proyecto de Slow Lab. Fantástico. A ver si tengo algo. Entonces, Slow Lab somos un colectivo de artistas, diseñadores, makers, arquitectos, varias prácticas creativas y trabajamos sobre el tema de baja tecnología o low tech y buscamos técnicas inspiradas si nos inspiramos del pasado para ver cómo podemos adaptar técnicas de antes al contexto de hoy para usar menos recursos y seguir los ritmos de la naturaleza, trabajar con el sol, con la potencia también humana y bueno, luego enseñamos unos de los proyectos que hicimos, pero sí estamos por el contexto actual donde en unos años no tendremos un acceso ilimitado a energía, nos parecía algo obligatorio hacer hoy de buscar otras maneras para ya adaptar nuestras prácticas. Entonces, bueno, trabajamos con diferentes herramientas que al final nos ayudan a hacer diferentes cosas, como por ejemplo secar, calentar, enfriar, producir energía. Entonces, bueno, vamos por las tecnologías un poco.
También usamos estamos trabajando con la física y el tiempo que nos da muchos recursos y también la energía humana, entonces como usar nuestros propios músculos para, por ejemplo, motores y, Motores. por ejemplo, motores. Por ejemplo, la bicicleta batidora para hacer cócteles, batidos. Pero sí, la idea es que, bueno, estas son herramientas y técnicas que enseñamos aquí, bueno, de cómo hacemos para calentar, secar, enfriar, usando solo las propiedades naturales del material. Y, por ejemplo, para secar, esto es un ejemplo hemos hecho esto bastante de organizar eventos donde cocinamos solo con el sol, fabricamos cocinas solares y bueno, para esto tenemos que estudiar un poco la termodinámica y cómo se transforma el calor a partir de la luz solar. Y básicamente hemos intentado prototipar diferentes herramientas que nos hemos inspirado mucho en herramientas open source, en donde publican las instrucciones o muestran fotos de estos artefactos y nosotras hemos prototipado y rediseñado estas herramientas y nos hemos adaptado a estas herramientas a nuestros ambientes un poco más pequeñas, entonces como que vivimos en apartamentos pequeños, pues todo está como adaptado a la vida urbana. La vida urbana, exacto. Sí, porque muchas cosas existen, pero nos gusta rediseñarlo para adaptarse a nuestro contexto. Y bueno, además ahora enseñaremos como las técnicas de secar, enfriar, etcétera, pero lo que nos interesa también detrás es cómo se adapta esto que conocéis de enfriar por evaporación, como el botijo en España, que se usa mucho, pero también se puede reusar estos principios naturales de la cerámica para enfriar el aire, un espacio o alimentos o materiales. Y todo esto, además de técnicas, son cambios sociales también en la organización de cómo fabricamos porque todo toma más tiempo, así que son nuevos procesos diferentes también y eso es también la parte que nos interesa más social de cómo cambiamos nuestros hábitos para poder usar estas tecnologías diferentes. Uh-huh. ¿Quieres pasar por algunas de las otras herramientas para que puedan ver? Entonces, por ejemplo, hemos hecho algunas cajas, hornos solares que tienen diferentes modelos, esto es uno, y la idea es que el sol pues entra en la cámara de calor y hay siempre como una superficie que tiene puede ser plástico, puede ser metal, alguna cosa reflectiva y pues puedes cocinar verduras o puede llegar a temperaturas como hasta 150 grados estos modelos, pero luego hay modelos con más que hicimos también, que llegan a 250 grados, donde se puede cocinar también, o las parábolas que quizás son las que se ven más cuando pensamos en cocina solar, que llegan a mucho más temperatura. Hay unos también lentes Fresnel, y hay experimentos de cocción de cerámica con estos, para hablar de artesanía también, pero sí. Sí, entonces nos interesa como pensar en cómo estas herramientas también se puede adaptar al taller del diseñador o del artesano. Entonces, hemos trabajado bastante con la cocina hasta ahora, pero también estas tecnologías se podría adaptar para uso en el taller. Entonces, como que, por ejemplo, trabajando con biomateriales, pues muchas veces tienes que calentar una mezcla o usar una batidora. Entonces, como que ahora estamos empezando a prototipar y pensar en ideas de cómo, por ejemplo, se puede calentar agua usando, por ejemplo, se puede calentar cosas adentro de este tubo de
de vacío, pero también si usas tubos de vacío como muchas, pues puedes conectarlo a un colector de cobre y calentar agua. Entonces esto se puede ser muy útil en un taller. Y claro, el parabólico también puede, bueno, si tienes como muchas de estas y conectarlas, pues puedes llegar a temperaturas para hornear cerámica. Otros procesos para no calentar sino enfriar, pero sí, esto es una técnica también inspirada de... Existen muchas comunidades de enfriar poniendo cosas en el suelo o en barro, porque por la porosidad de la cerámica el agua se evapora y el calor sale. Así que bueno, esta es una forma simple de hacerlo, pero se pueden hacer formas diferentes y bueno, también puede ser una oportunidad para ceramistas de inventarse otras formas, porque para un uso urbano o en una casa. Y la bicigeneradora, que se puede adaptar para otras cosas. Claro, una licuadora es como directo, pero también lo puedes conectar a una batería y luego cargar un móvil o una altavoz o algo eléctrico que necesitas usar, sí. Herramientas, por ejemplo, eléctricas. Bueno, y sí, lo que decíamos son herramientas, y lo que cambia es que cambian nuestros procesos y es un poco, hablabas antes de imaginación, y también lo que falta para poder usar esto es pensar en cómo rehacemos nuestros procesos y tomamos más tiempo y no esperamos que empujando un botón tenemos todo disponible, sino que entender también las herramientas que tenemos, poder repararlas, reconstruirlas. Compartimos lo que hacemos de manera open source también, así que también está abierto para reproducir. No sé si una pregunta, porque siempre que veo proyectos de este tipo, ¿no? ¿Por qué habéis empezado esto? ¿Hay algún motivo, una pasión? ¿Os conocéis desde este momento o anteriormente? ¿Es una visión? ¿Por qué habéis escogido esta manera de transformar la materia? Nos conocimos cuando lo empezamos de hecho hace 3 años estudiando juntas un máster sobre los temas de futuros emergentes y diseño y futuros emergentes, así que ya estamos explorando en qué escenarios futuros vamos a vivir, cómo desde hoy ya empezamos a modelar nuestros modos de vida para adaptarse. Y bueno, todos teníamos inquietudes sobre estos temas. Yo ya más para los biomateriales, yo más para la parte energía y cómo se adaptará la cocina, etcétera. Pero sí, también por el contexto. ¿Y veis que esto podría ser una tecnología escalable, en vuestra opinión? Por ejemplo, estoy imaginando algo absurdo, pero igual no, como un gimnasio donde hay unas resistencias en vez de peso y entonces el movimiento humano se puede, ¿no? Seguro que le hemos pensado en muchos esto, ¿no? Esta idea de que igual te pagan para hacer ejercicio, no lo sé, pero sería ¿quién pedalea la bicicleta, por ejemplo? Sí, yo diría que, bueno, cuando hay ganas siempre se puede. Entonces, como que yo creo que muchas veces no hacemos esto porque no sabemos muy bien cómo hacerlo o cómo escalarlo. Entonces, yo creo que también es de hablar entre nosotros y entender por qué estamos haciendo esto, y si hay ganas entre un colectivo de escalarlo, pues sí que se puede. Y obviamente un gimnasio todo el mundo usando las bicicletas a la vez, eso genera un montón de energía y puede como producir energía para el edificio, para los pisos que están arriba. Y hay como muchas cosas así que si está bien pensado, por ejemplo, en el uso de un taller o un uso de una cocina, es totalmente posible, solo que tiene que ser bien diseñado, bien pensado para que
sea eficiente, suficiente para que el negocio puede o el edificio tiene suficiente energía para que pueda seguir. Sí, es curioso porque un ciclista genera, más o menos un ciclista, cuando va a una velocidad de 25 kilómetros por hora, que se puede sostener, genera más o menos 150 vatios. Es importante, o sea, para una batidora esto, si tienes el engranaje y todo eso, puede ser muy útil, ¿no? Sí. Y hacéis comida también, ¿no? ¿O se visto comida? Es que hoy durante los talleres que hicimos durante Neomateria fueron de construir deshidratadores y de usarlos para ver cómo se usa para biomateriales. Hicimos el experimento de cocinar, preparar cosas para deshidratar. No estamos en días con mucho sol estos días, pero haría falta unos días más para ¿Pero lo veis que podría experimentarlo. ser slow food? ¿Puede ser un proceso? Sí. ¿Puede ser un trend? Puede ser, pero lo que decíamos es de cambio social y también lo que decías de a nivel de alimentar un edificio, etcétera, son casi temas urbanísticos o de arquitectura, entonces cómo repensamos la ciudad o cómo vivimos juntos para tener, porque no todos tenemos una terraza grande para tener estas cosas para secar o cocinar, pero podría haber espacios compartidos entre vecinos, una terraza donde se comparten estas herramientas solares o este gimnasio que alimenta una parte del barrio, pero son otros cambios que... Es muy interesante esto porque la materia se está perdiendo de sus conceptos muy estrechos, o sea, es comida, es materia, o es waste food, entonces ya es comida, pero comida ya utilizada, entonces sobre todo waste food, ¿no? Quiero introduciros a Laurence Humier, que también está en el sector. Ella está haciendo algo muy diferente y está tratando la materia de una forma del punto de vista de la cocina experimental, la cocina que tiene que ver con la química, ¿no? Y esto es un ámbito, pues ya se ve en el mercado, pero también es un ámbito de exploración porque con la comida o con restos o con materiales podemos hacer estructuras como espumas, podemos hacer hilos. Todos estamos muy acostumbrados a ver el azúcar en hilo, ¿no? Ese proceso de hacer el hilo es un proceso industrial, ¿no? Donde se está tratando la materia de una forma muy, muy fina y generando pues, un cotton, una estructura acotonada. Pero también hay cosas como la electroquímica, ¿no? Donde podemos tener una solución, una sopa o un consomé con un sal y podemos introducir carga eléctrica y podemos generar materiales por atracción adentro de una electrolita. Entonces, claro, quería invitar a Laurence que venga a... ¿Quién? Laurence Humier es una diseñadora, es una ingeniera, es una exploradora. En este momento se concentra mucho sobre también lo digital, constantemente, right? Always looking for something new, ¿no? Yes, yes, yes. Sí, y hablar en inglés, pero creo que tenéis traducción. So maybe the first one. Perfect. So before to start my talk, I would like to come with a little exercise. And I would like to ask you, what do you think this subject is used for? Can you raise your hand and to steer? Yes, it could be. Yes. Okay, but why the pompon would be used for? Depends on the material, no? Ah, okay, yes. Another proposal, but it's not that. It's not to steer. No. To Clean something. to clean, yes. To clean would be a solution. Yes. How big is it? It's big like that. Yes, it could be. Yes, it could be. What kind of instrument, for example? A piccolo? Piccolo, yes, okay, yes, it could be, but it's not that. No. Another proposal? To clean your ears? Pardon? To clean your
Yes, exactly, exactly. But did you know? Yes. But did you know? Did you know the object? No. So why did you think it's to clean your ear? Because of your answers. When you Yes, answer, yes, yes, exactly, exactly. No, it's my colleague also told me like something that is in touch with the skin, yes, to tickle or something like this. So it was a conclusion. yes. No, no, that's perfect. So you can show the next slide. So it's in Japan. It is used as a normal cleaner of ear. Of course, far from the cat, because the cat can. Yes, but I like it to show this example because it's a part of my daily life as a designer, no? To look to something and to try to interpret what it is, what it could be used for. Because as an adult, we lost these abilities as we were child to take an object and say, what come from the moon? What's that? And it's really daily job to put my mind as I would be like a 2 years child and discover the world for the first time. And it's called serendipity. And inside the research that bring me here to Matterfad, this is called cooking material. It started 10 years, more than 10 years ago, in 2010. And as I explained it during these 2 days, I used to live in Milan, working as a product designer, and I was tired to live in Milan, and I wanted to move to the south of Italy, near the sea, where people say there is no work. And I said, let's find a solution, and because south of Italy is full of companies who make wine, cheese, and vegetable, and so I said, why not develop a project that will link my experience as a designer with the industry, with raw materials, and cooking. And I think there is a huge bond, simply because cooking is all about changing the state of the matter. And in the industry, they look for that. They look for liquid wood, foam metal, and there is a bond to create. And also in the history, there is also this kind of the abilities to create a link. And there is the legend tells that the one who developed the Barbapapa and the one who developed the fiberglass wall, they get inspired by Barbapapa. And I think actually these abilities to make link, it's more and more important for. So I am the generation where I study, and there was no internet, so I used to go to the library, and but now with Wikipedia and Google, it's easy. But maybe the way I was educated, it was not pushed in that sense to be able to create link. And also, I think in the society that where we are living now, where we don't know what's true, not true, fake news, and where the technology go fast and fast, and we don't understand how this object function. I think more and more it's important to go back to some roots. And cooking, it's an amazing knowledge about chemistry, and so this is part of a small experiment that I have developed, but
simply they're saying, okay, kitchen, it's a laboratory where you have a fridge, so you can try to test the material at minus 20 grads and an oven at 250 grads. And what knowledge can I bring in science materials? And for stupid example, for example, if you use a dough with flowers, and instead of using flowers, you use sawdust, because sawdust and flowers looks alike. Simply playing with the temperature of the oven, you can have a different color without using painting and so on. So still, I think the ability to look at the world will happen around you. And I was talking with Robert in the break, and I was doing the workshop that we have done the last 2 days. So it was like bring a sample of materials, bring questions, and let's try to develop some scenario. And I was quite proud and glad that in all this brainstorming, so we developed around 200 possible solution, because it was groups of 4 persons, 3 scenarios, and all the group has the opportunity to give a feedback to the group. And only one say, let's go to ChatGPT and get an answer. So there is still this freshness to develop, and also I like it also one answer. One person said we would like to make a waterproof product, and what could be the solution? And let's see, maybe the banana has this waterproof, and one person said. Go out when it's rainy, and I'm sure that you will find a waterproof solution. So stress yourself in a way to find a solution. And also, so these things of cooking material. So it was really because I wanted to live in south of Italy, where there is no design or company. But when you are in those kind of situation, you develop some new concept. For example, this is not a glass, but this is not ice cream. This is a glass that I made with boric acid that you buy in the pharmacy to clean your eyes. But I discovered that putting it inside the oven at 250 grads, it's become something glossy and transparent. But after a couple of weeks, or when you put it in the water, it completely dissolves. So sometimes it's these days to be with 20 creative person and discuss. It's always a matter also to find an idea and the material to make an innovation. And I saw also to you, because you were talking about energy and cooking, it's also incredible place also where you have some exothermic reaction. And for example, if you put some salt inside hot water, the salt dissolved and make ionic solution. And those water mixed with another material that absorb it can be conductive of electricity. So this is what I wanted to say, and I don't know if you have some questions about the talk. So, very interesting. I really also like the boric. Is it borax? Boric acid. Yes. That's very interesting, because the borax or any borane, any chemical component with borane, will react in a solution of water to generate something that looks like a glass. Okay, this is a typical. You can also do this with
with silica and sodium. You can create like a sodium silicate, but it's still soluble in water, which is very interesting because you could remove it if you wanted to and reapply it and remove it and reapply it. I'm wondering how do you work? Like, what is your process when you work? Are you more methodical, or are you both? Are you more inspirational? Yes. So this is what I also explained at the beginning of the talk 2 days ago. So the first idea was I want to leave Milan. I want to leave. So I need to find some things to do. And I had these questions: how can I make a bond between raw materials that are not edible and cooking? Because cooking in the south of Italy, it's clear that there is a lot of knowledge. And I keep for several months, I'd say, oh la la, how can I build methods, no? So I contact Hervétis, that's a French chemical person. So I try always to find some references, people maybe who know more than me. And even if you didn't know him, I wrote an email and I said, look, I would like to, I have some questions, like, is it possible to lyophilize wire of wool? And so she's crazy. No, it's not possible. And I'm not interested about that. I'm interested about cooking chemistry and not cooking chemistry applied to raw material. But he said, come to open courses in Paris, and you will learn what I'm doing. And I did it. I went to 2 days open lesson, and I met Audrey Tardieu, that's a chemical engineer, and together we developed this ebook, Cooking Material, because she has the knowledge, but I had this part of crazy idea of creativity, and let's put. So with her, we developed this method that based of alchemists. Alchemists, when they didn't have tools, they just go like roots. No, they take materials that look alike but doesn't act alike. And I tried to do exactly like that. And back to my background of engineer, I took an Excel table and did some very systematic test, few baby powder, a little bit water, much more water, cold, hot. So at the end, the beginning, it's very intuitive, but then little by little, you need to structure what you do. So you actually hone in. You go from a wide intuition, and then try to develop a method, quantify, and also find methods good for that project. This is, I think, is a common thing in anything we do. Is as humans, we tend to want to give a value to what we're doing, and one way is to measure. And I was watching you guys as well earlier, measuring outside what degrees, right? Is it 35? Is it 37? Is how much sunlight is how much pollution, and right, all that measurement. Like measurement is the hard. It's the methodical bureaucracy of the chemist, right? Is how did I do that? Can I reproduce it? Can I scale it up? Like can I produce it over and over with a high degree of dependence, right? Now, what is the hottest oven you guys made? What's the maximum temperature? In the ones we used, I don't know if this is working. I think the parabolic, which goes to like 200, 250 degrees, or the tube also. The boxes. Oh, we're switching to English. Yeah. Boxes are not going so high, but they take more time. And so for how long? How long did this temperature for how long? The parabolic takes like 20 minutes to reach 250, and the boxes take much more time to reach. For example, you can make bread in the tubes, and you could also make bread in like a metal box with the parabolic oven.
Is it the same bread? We didn't try the. Next time we try the bread and we. Well, I'm sure you know a lot about But- this, like temperature, like how Yes, fast. so this is also in my process. I wanted also to be able to repeat, no, because many times nothing happened. Right. So when you do this kind of things, so when something happened, we are so happy and we wanted that it happens twice. But also, at least when it's about cooking, it's also about savoir-faire, manuality. So the typical example, if you give pomodoro, a mozzarella to an Italian, a Spanish, an English, and American person, it will be not the same. The same plate. So the way that it may be redone many times. But for example, these days, one person of the group brings some very interesting samples and ask, as you ask, did you develop a method? Can you repeat it? And she said, I don't want to. I don't want. So it's not. I was going to ask that. Yes, like, how important is precision? Right? How important is precision with art necessarily? It could be or could be not, right? But so when I developed this project, I didn't want to arrive to a product because I came from the product design. I came from Milan, and I wanted to develop methods. So I wanted to guarantee the methods. If you put silicone oil and boric acid in the oven for 250 degrees for 1 hour, I'm sure that we'll get this result. But then to give some industrial quality, it was not the purpose of the project this time. It was just to give some basic methods, innovative basic methods. Do you think it's scalable, what you guys are doing? Could it be scalable? Could there be a trend of people that say 0.4% of people that say, okay, I'm going to start doing this to heat up my jacuzzi, right, or to keep my vegetables warm in the winter? Could that be undercurrent? No, it could, see but that? then it's also this kind of events that we sometimes organize that to create inspiration, also to inspire and have people want to do it because it's possible, but you need to be willing to change your habits and take more time and agree that everything is not so fast. So yeah, it's more willing and reorganizing maybe how we live, because in the city we don't have so much outside spaces to do these things. So you need to have shared, have more common spaces. Well, I don't know what you guys think about time, but if the future, we will have more time. We were kind of discussing this, right? Yes. As artificial intelligence does more and we need to maybe work less, could there be a future, if we are still here, of course, that we are no longer working? The humanity can dedicate themselves to poetry and logic and agriculture, right? And slow cooking. The Greek. Are you guys on that side, or do you think... I think that would be wonderful. I would love to imagine a world like that, but we'll see. We'll let some time pass and we'll touch base. But I think there is also opportunity for new jobs as our world becomes more digital, and perhaps there's going to be more emphasis on the manual things and more construction or more handiwork, perhaps. We'll see if that's also a trend that grows in the coming years. But I think, building these tools, going back to what you're saying about scalability, I think that's not necessarily like our mission, but I think to inspire other people to realize maybe it could be scalable and maybe you could open a restaurant that's only using parabolic ovens. They actually do exist on a very small scale, but that could be an opportunity for
new jobs for the future and Or innovation. innovation. In the exactly. products that you guys make, right? The boxes, that's great. I mean, I'm thinking, you know, would it be great to have salt? No, we could make very dark black salt, because salt you can melt and you can put carbon in it, and then you have solar energy, and then you can cook on the salt. You don't need to wash the salt. Like, so there's all kinds of things that really keep us busy as creatives. And I think all of us here, even if we're lawyers or politicians, we're creative in some way, right? And how do you create from materials? Like, do you make your own machines? Like, do you make your own tools to make the products? When I developed this project, I was at a certain point in Sicily. It was difficult to find Siracusa. It was difficult to find some stuff. So no, I tried to use dedicated tools. But to come back to what you asked, scalable, when a project lasts so long, but because at the end it starts in 2010, sometimes it pop up newly for other reason that you develop it in the beginning. Because in the beginning, I repeat, I wanted to live in South Italy and have a good reason to, and benefit of the person who were next to me. When I was in Sicily, I was wake up at 3 o'clock to see how you make cheese from 50 liters of milk. It's incredible if you analyze how ancestors, how to from milk you do prima sale, ricotta, mozzarella fumicata, formaggio stagionato. It's a perfect process of recycling materials on 5 years, and that time also I developed that because it was in 2015 in Milan Expo Universale about food. So I was thinking how a designer be part of the. And for example, I've seen during the pandemic, people were at home and what they could do with their child. And the chemistry in the kitchen was newly pop up the project for other reason. So it's also scalable depending of the periods where we are. I think it would be interesting to get some questions maybe from the public. Does anybody have any questions that we can address? Well, my English is not so good. If you don't mind, I will speak Spanish. It's not good at all. No sé si es una pregunta, pero yo lo que encuentro muy interesante en vuestras actividades o experimentos es la idea de volver a conocimientos básicos, olvidando, y creo que es muy importante la apuesta a unos tiempos lentos para poder permitirnos de hacer esto, precisamente. Y creo que la experiencia en la cocina es fantástica en el sentido de que todos la tenemos, la hemos tenido en un momento dado, los niños incluso la tienen, y es la antecámara de la industria. Al final los procesos básicos como los encolados, los hilados, la construcción, la 3D printing, la construcción aditiva, pues es este gesto, ¿no? de no sé cómo se llama, este elemento que vas presionando y construyendo, digamos, pasteles con fabricación aditiva. Entonces, si tenemos conciencia de que ya tuvimos experiencias que son las antecámaras de la industria, nos da libertad, me parece, nos da poder, porque dominamos un conocimiento. Y entiendo que lo que haces, Laurence, es transformar ingredientes para lograr materiales no comestibles, utilizando estos procesos que existen en la cocina desde siempre y que todos y todas hemos practicado. Y luego, esto que vosotras hacéis con querer
dominar la energía, todo vuelve a ser, creo, un camino hacia la autonomía creativa, es decir, ¿no? Porque si lo planteamos, nos da libertad respecto a ciertos suministradores industriales o energéticos, y en este sentido me parece primero valiente por vuestra parte, valiente plantearlo, valiente pensar que se puede transmitir a niños, porque creo, Laurence, tú tienes proyectos, tienes una metodología dirigida a los más pequeños, ¿no? Y entiendo que vosotras seguramente sería fácil hacerlo también, con lo cual, no sé, felicito porque me parece muy interesante y prometedor. Gracias. Gracias. So what I wanted also to add to what you said, and come up also during the last 2 days. So go back to the history also. It's part of the methods. I had they give me once a book about 1,200 experiments. You know, this kind of children book to learn about science, physics, and chemistry. And one more 1,200 experiments, very dangerous. So this book disappeared. This book was started to be written in 1,000, like using arsenic, mercury. Absolutely. So this book was written in 1830. And let's say till 1009, during the 50s, they tried to say, no, we don't need to publish all those experiments. It's too dangerous. And sometimes, for some reason, some knowledge disappear. In that case, for security. In the way that we think today what is good and not for the security of the people managing Mercury. Sure. But and part of this knowledge disappear. So to go back also, when I start to study about cooking with Audrey and other people, what I also understood studying non-edible material, I learned also a lot about edible materials. And sometimes we trust what we put in our mouth and what we eat, but actually those aliments, food, are tested by our ancestors. And why it is edible and why it's not edible is just because we learn it from our ancestors. So more and more, I repeat myself, but due to this technology, we seems to know more than us. It's very important, I think, to go back to the to simple rules and understand why it functions. Why from sugar you get this incredible matter of caramel. It's amazing. Or how from flowers you get a dough and not from a baby powder. Why? So. Hola. Voy a hablar en castellano, con vuestro permiso. No quiero hacer de abogado del diablo, pero me gustaría preguntar realmente cómo hacemos que la gente, o cómo se hace para que la gente que realmente va a necesitar alternativas de acceso a energía llegue realmente a este conocimiento, cómo se llega a estas alternativas a la gente que lo va a necesitar realmente, porque yo me imagino, o sea, mi suposición es que alguien que no tiene, de repente aprieta un botón y no hay electricidad en su casa, se compra una batería que funciona con gasolina. ¿Cómo realmente llegan estas alternativas ahí, o cómo se plantea solucionar todo esto, ¿no? Como hablamos del tiempo, pero es para alguien que
que tiene muchas ventajas, ¿no? Como que realmente no tiene una necesidad. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo se soluciona este problema social o este conflicto con las energías y con las necesidades? Bueno, no sé si alguien del público quiere participar, pero es como una reflexión porque lo veo como hablando desde la cúpula y no sé realmente qué sentido. Ok, gracias. Bueno, sigo en castellano. Pues sí, esto es un tema muy interesante porque creo que se ha tocado varias veces aquí el tema de los ancestros, ¿no? Y todas estas innovaciones que ya realmente vienen de nuestros ancestros. Cómo recogemos el agua, los regadíos en las partes árabes aquí, por ejemplo, en España. Yo trabajo con comunidades en la India donde se recoge agua de la lluvia, ¿no? Entonces, la piel de la banana, que ya se sabe que es un filtro increíblemente potente, ¿no? O sea, que todas estas knowledge que tú decías que se pierden, no solo se han perdido desde la industrialización, que ahora viene por aquí, ¿no? Que sino también se han perdido desde estos saberes de nuestros ancestros, ¿no? Que la industrialización lo ha eliminado y ahora estamos hablando de un diseño, estamos hablando de todo esto, pero yo creo que bueno, la parte social es volver a estos knowledge, a estas sabidurías que ellos ya lo sabían, ya lo estaban practicando y tengo la curiosidad también por saber parte de vuestro research, de dónde viene también, si os habéis fijado o estáis estudiando este tipo de sabidurías antiguas o cómo lo hacéis. Pero sí, creo que el autosuficiente, ¿no? El ser autosuficiente viene un poco de... Y la artesanía, realmente son los primeros, los artesanos, ¿no? Eran los primeros innovadores, realmente. Ya se hacían fibras, por ejemplo, voy a decir, los colonizadores, nos fuimos a Filipinas, llevamos la piña y allí ya se hacía piña con unos bordados increíbles y parecía pues puntilla, ¿no? Lo que aquí decimos puntilla, y esto viene de muchos siglos atrás. Bueno, no, gracias para las dos preguntas, pero son preguntas que también forman parte de nuestra investigación y no tenemos la respuesta al nivel del proyecto. Compartimos lo que hacemos de manera abierta porque para que estos conocimientos estén accesibles a todos hay que tenerlos accesibles y que no estén bajo patente cerrado durante 20 años y que no puedas sin comprar un producto tener acceso a la tecnología. Y para la parte del tiempo, esto es seguro que como sociedad tenemos que estar organizados de otra manera porque ahora no todos tenemos este tiempo y es un lujo tener tanto tiempo para cocinar o producir su energía o sus materiales o alimentar su casa, su cotidiano. Así que sí, es más cómo nos organizamos como sociedad para que estas herramientas las podemos usar realmente. Y bueno, lo que hacemos son a ver cómo sería si se podía usar de esta forma con eventos donde solo cocinamos con el sol, donde producimos la energía al nivel de un evento de micro. Son como dar a ver cómo vivimos en 50 años, pero no sé, no tenemos la respuesta de cómo se hace. Bueno, para todos de pensarlo. Me gustaría añadir también que como en el contexto europeo, siento que eso es como opcional, porque ya tenemos muchas fuentes de energía, además tenemos ahora cada vez más pues, fuentes de energía renovables, pero en muchos otros contextos en el mundo, estas tecnologías pueden ser necesidad en vez de si hay tiempo extra, pues cocino con el sol. Entonces yo creo que también hay mucha como esperanza que viene de contextos más rurales, en donde no hay acceso a energía, en donde la gente está usando estas herramientas porque viven ahí y pueden hacer más cosas si tienen este tipo de tecnología. Entonces creo que de esta parte viene como
inspiración de gente que lo usa por necesidad, y luego como en el contexto europeo más como pues tenemos más acceso a diferentes materiales y diferentes opciones, y también universidades y colaboraciones con empresas para poder como escalar estas herramientas. Entonces como que creo que podemos ir avanzando con esto desde diferentes puntos de vista. Si puedo añadir una cosa, yo creo que ahora pongo el cambio climático, ¿no? La urgencia que tenemos en el cambio climático. Creo que hablamos desde una perspectiva con un privilegio absoluto, ¿no? Desde aquí, pero este privilegio se nos va a acabar muy pronto. Los acuíferos en España están al 30% con nitrógenos. Entonces, bueno, la solución desalinar, por ejemplo, no es una solución si tenemos que comprar el agua. O sea, que yo creo que tenemos muchísimo que aprender de estas partes rurales que son necesitadas, como tú decías, y empezar a desaprender lo que hemos aprendido en las universidades, ¿no? Un poco en las instituciones, para poder aplicar un poco estos procesos también, porque lo hablamos como si fuera interminable todo, ¿no? Pero en realidad estamos en un cambio bastante potente. Hay una institución, bueno, no es una institución, una fundación, se llama Barefoot College, Tilonia, que me encantaría que los conocierais. Ellos trabajan con gente rural que no ha ido a instituciones, que no ha aprendido en la universidad, y son mujeres que ahora están pues midiendo si el agua es tóxica, están haciendo estas cocinas solares que hacéis. O sea, es increíble como un colegio donde se educa a gente rural que no sabe ni leer ni escribir, y de repente son científicos, ¿no? Y son 100% sostenibles, pero a nivel autosuficiencia y tal. Entonces es un poco la historia de la autosuficiencia, ¿no? Un poco dejarnos de pensar que somos los privilegiados. O sea, ya no. O sea, ya llega un momento que esto se nos acabará a todos en un momento dado. No quiero ser pesimista, pero lo siento. Sí. Pero, por ejemplo, ¿no? Tú acabas de fijarte en una cuestión que es agua. ¿Okay? Agua. Okay. Pero en realidad el ser humano, si es que todavía está aquí, es porque posee una capacidad de adaptación, porque inventa. ¿Okay? Porque puede abstraer conceptos y decir, vale, tengo un horno, tengo agua, tengo un flujo. Entonces la pregunta sería, ¿puedo yo desarrollar un horno que colecta una gran cantidad de calor, pero la fuente de agua que entra luego se espalma de forma muy superficial, y con un minuto en contacto con luz ultravioleta o con luz ultravioleta encima con un material súper cálido como a 200 grados, puedes exterminar helmintios, parásitos, puedes filtrar, puedes monitorizar, ¿no? Entonces yo creo que nunca se puede volver a lo ancestral. Lo que ocurre es un revisiting de lo ancestral, porque lo ancestral tiene lo básico, ¿no? Pero lo hoy es que supuestamente somos una sociedad mucho más libre, porque tenemos acceso a información que antes no había. No es que no había acceso, sino que no había esta información. Pero tú, en un momento dado, haces un crosslink entre un escáner y un filtro de agua y un horno, y empiezas a innovar. Y dices, esto puede ser un horno que limpia el agua simplemente porque las estás espalmando y tienes un grosor muy fino, la absorción es casi 98% y tienes agua limpia al acabar. Entonces, eso creo que será. No es que tengamos todo el tiempo del mundo, no es que se acaba toda la electricidad, sino que es la mezcla de varias situaciones en diferentes zonas del mundo. Sí, yo creo que la diferencia es cómo se produce, ¿no? A nivel industrial. Entonces, para contestar un poco la pregunta, es el nivel social, ¿no? Cómo vamos a solucionar problemas sociales, ¿no? Si la gente pues, de las ciudades que tienen un salario, que tal, pues no tienen este problema, como tú dices, ¿no? Lo hacemos por innovar, pero hay gente que también vive en las ciudades que no tiene estas posibilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a solucionar problemas sociales? Entonces, para mí, a nivel educativo, a nivel autosuficiencia, es como
un poco solucionamos el problema y nos apartamos un poco de la industrialización de la economía y nos ponemos a nivel un diseño social, ¿no? Esto sería una innovación social. Pero no sé si alguien quiere hablar, lo siento. Pero para mí no es solo a nivel industrial, o sea, obvio sí, pero algo más tangente, algo más próximo. O sea, en Europa hay muchas clases, en Barcelona hay muchísimas clases, entonces como, vale, cada vez la electricidad está más cara. No es que no exista la electricidad, no es que yo no pueda apretar el botón y tenga luz, es que igual no me lo puedo permitir. Entonces no es solo que no tenga acceso a eso, sino que igual no tengo otro tipo de acceso ahí. Entonces, no sé, cómo se conciencia o cómo llega este knowledge realmente. Es como, sí, open source. O sea, no quiero que piense nadie que estoy en contra de su proyecto, o sea, soy súper fan, pero es como hay gente igual que no tiene internet o que no llega a saber que hay una alternativa. Entonces, ¿cómo? No sé si es a nivel público o a nivel cuál, o sea, realmente dónde sería el punto en el que se tendría que intervenir para que el cambio sea más transversal y no apunte nada más a un sector tan concreto, ¿no? Entonces, obvio, industrial se tiene que cambiar, obvio, artesanos, si como ceramista puedo cocerla con el sol, obvio, me ahorro también mucho dinero, muchas otras cosas, pero día a día, ¿dónde está esto, sabes? Quiero hacer otra pregunta. ¿Está bien o no querían contestar algo? ¿No? No está relacionado. Podemos seguir como... Es una conversación. Sí. Perdón que corto el rollo. Bueno, venía pensando esto, ¿no? Como estamos acá situadas en el marco de Neomateria y hablando de la transformación de la materia, cosa que por lo que veo nos toca a muchas aquí. Y bueno, desde siempre se transformó la materia con lo que teníamos alrededor, ¿no? Desde que se hacían herramientas para cazar o para recolectar o para construir ladrillos o casas y tal. Entonces, hoy estamos situadas en el contexto de los nuevos materialismos, de hace 10 o 5 años que se habla muchísimo de los nuevos materialismos, desde el lado de la filosofía, desde el lado del diseño y, bueno, las industrias y tal. Pero, pues, habiendo dicho eso, quería preguntarles por qué ustedes dedican su tiempo a observar la transformación de la materia, ponen su energía en la transformación de la materia y cuáles son los efectos y los afectos. Por afectos me refiero a pues, qué implicaciones emocionales tienen vosotras observar esta transformación de energía, interactuar con distintos materiales, ver distintas viscosidades, texturas, colores y bueno, eso, cómo viven las nuevas materialidades que habitan, cómo las sienten y por qué dedican su tiempo ahí, situadas en un contexto de no tiempo, ¿no? So, I would like to answer to my generation, when the education was you sit and you listen to the teacher and he give you notion, put the notion in your brain and you had an exam and you should restitute what he put in your brain. And now I think the education is a little bit different. It's more learning by doing, and you have to disassemble something, understand what is inside. And obviously, because the world around us is more and more complex. So I think for me, my generation, it was like to understand what I have studied by myself, no? So maybe for you, it's something that now the education is different than it was at my time, but try to really understand by testing by myself. But that was the reason. I can also add, I think, interdisciplinarity and like curiosity of melding different sectors together has been a big thing for guiding my practice and with Slow Lab's work as well. I mean, I think
we're combining architecture, cooking, designing, using understanding concepts of science and how do they apply to our practice. And I think that has been sort of the driver of understanding, oh, I'm not just an artist, I'm not just a designer, can I also be a scientist? Can I also be a cook? And yeah, having that curiosity for always asking new questions is sort of the driving force. And also maybe because people travel more, there is those situation of co-working space. So I think also it's a way how the way we live now. We are more contact, more stimulated by new inputs, So than in the past, I think in the past it was obvious what the teacher told us, and the life was to give back this knowledge. But I think now this curiosity it's so easy. The knowledge through people, through internet, it's more accessible than it was never was in the past. We live in a podcast society now as well, yeah? Mm-mm. So we absorb knowledge of different kinds, but it's the kind that we select, so there's still a choice. I want to thank you so much for coming in and having this conversation and sharing with everyone your ideas and your passion and your materiality, because at the end of the common denominator here, whether this is technology or just thought, because thought is also material. Materials are very important. So from Materfad, I want to thank you very much for coming in and thank for all of your participation in this event. Have a lovely evening.